Ahora, cada tanto lo estamos tocando o directamente o tangencialmente, tiene que ver con el consumo de drogas y puntualmente en estudiantes de enseñanza media, ¿no? Donde últimamente estamos advirtiendo además tanto movimiento o ingreso o pasaje por el mundo criminal. Eh, es una encuesta nacional que da resultados. Yo creo que lo interesante es saber si estos resultados dan para hacer un mero diagnóstico, si dicen algo nuevo, algo que ya suponemos, o si por el contrario, bueno, ofrece insumos para implementar políticas de esas que van quedando pendientes y que gracias a esta encuesta se pueda empezar por algún lado. Nosotros vamos a tener una telefónica con el coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas, en instantes nada más. Ah, bueno, ya está pronto. Entonces conversamos con él, si les parece, y después vamos al panel, ¿sí? Héctor Suárez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. No, muchísimas gracias a usted por el tiempo. Bueno, ¿cuál es la primera lectura que se puede hacer en general de esta encuesta? Y después, en todo caso, vamos más en detalles. Bárbaro. Ya nosotros los tres detalles que destacamos en este estudio tiene que ver, por un lado, con el cambio que hubo en las tendencias, o mejor dicho, la observación de la tendencia al consumo de las mujeres sobre los varones. Por primera vez se nos da que tanto en alcohol, tabaco, psicofármacos y cannabis, el consumo de las mujeres supera al de los varones. Lo cual es el tabaco creo que hace un ratito ya que venía, ¿no? Tabaco hace rato, pero que las principales sustancias que se consumen en este entorno sean más consumidas por las mujeres es la novedad, ¿no? En tabaco sí, con psicofármacos también. Claro, no lo quería decir, pero sí. Abra la cartera de cualquier dama. Lo que pasó ahora es que también superaron en alcohol y en cannabis, ¿no? Entonces ya hay una nueva lectura, sobre todo cuando uno piensa en la prevención y cómo actuar sobre la prevención, ¿no? Ahora, estamos hablando de qué edades. De 13 a 17 años. Porque ahí es donde más impresiona, ¿no? Porque psicofármacos, bueno, otro tipo de drogas más duras, tan jóvenes, ¿no? Claro, los psicofármacos hay como una derivada de allí que tenemos que ver primero, es una distinción entre con prescripción o sin prescripción médica, que eso igual de todas formas siempre se mantuvo y para todas las edades, una mayor prescripción en las mujeres, que puede estar asociado que también las mujeres consulten más en los servicios de salud, pero lo más preocupante tiene que ver con sin prescripción médica, ¿no? Donde ahí sí encontramos que también se mantiene esta tendencia, pero el riesgo mayor que es, bueno, y donde se dan las mayores diferencias es en la que se dan en los hogares donde en la casa consumen tranquilizantes. Entonces ahí vamos al factor principal y el entorno preventivo más importante que es la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, por mencionarlo, en el último año, sin prescripción médica, en los jóvenes, ¿no? Es mucho más alta en aquellos que los padres consumen tranquilizantes y que los tienen ahí accesibles además, obviamente. 18% contra un 4%. La diferencia, es enorme, ¿no? La diferencia. Es decir, se los proporcionan o los obtienen en el hogar. Claro. ¿No? Y bueno, y después el otro detalle importante que tenemos de esta encuesta, que es una novedad porque aumentó un 40%, es el consumo de bebidas energizantes, o mal denominadas energizantes, en realidad son bebidas estimulantes, ¿no? Sí. Con los efectos psicoactivos que tienen en personas entre 13 y 17 años que todavía no están formadas, no está formado su cerebro, y lo que menos necesitan sus físicos son estimulantes, ¿no? Sí. Incluso creo que algunos creen que no toman alcohol, entonces toman eso. Claro. Y se siente más en salvaguarda, pero no es así, ¿o sí? No, y es estimulante. Es estimulante y lo que hace es, por ejemplo, enmascarar los efectos del alcohol, ¿no? Al ser un estimulante les permite consumir más alcohol, por ejemplo. Pero también les permite hacer otro tipo de actividades, está asociado a actividades de riesgo, porque los estimula, los sobreexcita, ¿no? Depende de las dosis que tomen. Además de otros problemas de salud que tiene que ver, la mayoría de los casos tienen el doble o el triple de azúcar que necesita un cuerpo por día, con lo cual es un predictor de sobrepeso u obesidad. En Uruguay 1 de cada 3 jóvenes tiene sobrepeso u obesidad, entonces es también para llamar la atención. Y creció un 40% en el 2018 y el 2021.
¿Qué explicación? Está la pandemia ahí en el medio, pero... No, pero hay modas, ¿no? Hay modas y hay publicidad. Y hay propaganda. ¿Lo atribuyen a la publicidad de este incremento? Es todo un combo. Es decir, los productos no nacen solos, sino nacen por la acción del marketing, ¿no? Si tú ves los envasados, las publicidades, lo que promocionan como, más la legalidad de poder acceder a ellos, son factores de riesgo para que los jóvenes consuman, porque se sienten más grandes, porque además van reconociendo los efectos que le hacen, no lo toman porque sean ricas, sino porque saben que el efecto que les produce es aguantar más bailando, es aguantar más para tomar alcohol, ¿no? Son realmente pequeños ensayos de utilización de estimulantes, ¿no? Y esos son los riesgos, ¿no? Porque, bueno, es como un comienzo de... eso está ocurriendo con todas las prácticas. Por ejemplo, ahora hay bailes para jóvenes menores de 15 años donde hacen tragos sin alcohol, pero todo el entorno es como si fuera una guate y como que estuvieran tomando alcohol. En los cumpleaños de 15 dan cerveza sin alcohol o dan bebidas energizantes. Todo un poquito como para emular el mundo adulto. Claro, o sea que en definitiva... es cultural el problema. Claro. El problema que estamos teniendo aquí es cultural. Estamos haciendo a los jóvenes niños dándoles prácticas de adultos en un momento que no tienen el desarrollo para eso, ¿no? Pero yo no sé, no quiero preguntarle la edad, pero ¿no fue siempre así? ¿O efectivamente hoy se empieza a tomar antes, se empieza a fumar antes? No, soy grande, ¿no? Pero yo lo que hago es, tenemos las investigaciones en encuestas de hogares donde medimos a toda la población y después hacemos cortes de edad, ¿no? Entonces gente grande como yo, bueno, ¿y a qué edad promedio iniciaba el consumo de determinadas sustancias cuando lo iniciaba? Y siempre fueron posteriores. Mira. Siempre fueron posteriores. Entonces, y sobre todo en las mujeres, había 4 años, en el segmento que hoy tendría entre 55 y 65 años, había 3 años de diferencia para el inicio de alcohol entre varones y mujeres. Es verdad. Ahora es al revés. Las mujeres consumen primero. Pero eso corresponde a otra cuestión que tiene que ver con el desdibujamiento de los roles de género, ¿no? Que no solo implica... Con la libertad y después el manejo de la libertad. Lo que se va eliminando de los roles de géneros, ¿no? Hay cuestiones que a veces manifestaba, tomar algunos riesgos, consumir drogas estaba asociado a lo masculino, y por el contrario, si la mujer lo hacía, atacaba a lo femenino y era sancionado. Eso como otras prácticas, como puede ser la sexualidad. Todo eso se fue desdibujando, con lo cual se ganó en equidad, pero también aparece estos fenómenos que en algún momento se ven exacerbados, luego como todo movimiento después todo se estabiliza, ¿no? Pero espere, culturales acá. Espere, Suárez, porque me parece muy interesante este aspecto. O sea que esta fotografía, ¿no? De momento, más que diagnóstico es esta observación, porque... Una foto del momento. Exacto. ¿No le preocuparía en demasía, aun cuando estén dando tan por arriba de los promedios tradicionales, los consumos de ciertos productos y esto que sean más mujeres que hombres? Porque apela al péndulo, ¿no? A eso que después de que está para allá vuelve para el medio. Claro, acá el tema es, primero, lo que hubo un cambio en la tendencia con respecto a varones y mujeres, no tanto en el crecimiento de los consumos, excepto en las bebidas energizantes, ¿no? Después hay otras bajaron como el tabaco, ¿no? Que hicieron bajando, y otras como cannabis que se mantuvieron estables desde 2016. Lo que está viendo es este cambio que las mujeres jóvenes consumen más que los varones jóvenes en estas sustancias que estuvimos hablando. Esto responde a un cambio cultural, donde justamente este desdibuje de roles de género, que tiene un montón de beneficios, va a incluir también este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, lo que después, lo que tenemos que ver ahora es cómo trabajamos la prevención, ya con otra diferenciación que tiene que ver con esto, ¿no? Sí. O sea que va a haber que empezar a introducir la perspectiva de género en todo tipo de campañas. Por lo menos de conocimiento de riesgo, ¿no? Porque acá hay una cuestión, el alcohol, acá hay diferentes vulnerabilidades. No es lo mismo dos vasos de cerveza en un hombre que en una mujer. Bueno. Por cuestiones biológicas, ¿no? Exclusivamente biológicas. Entonces, uno tiene que empezar a manejar. No sabía eso, que el cuerpo de hombre o de mujer
Tiene que ver porque hay una enzima que en el estómago que el hombre tiene para metabolizar el alcohol y las mujeres no, porque la mujer pesa menos que el varón, y porque la mujer tiene más cuerpo graso que el hombre que tiene más músculo. Todo eso hace que el impacto, sobre todo en la intoxicación, dañe más a la mujer. Por darte el ejemplo con una sustancia, ¿no? Entonces, esas cosas las tenemos que empezar a manejar diferencialmente, porque hay un daño que es más fuerte, ahí sí por una cuestión de sexo, y no tiene nada que ver de género en esto. Claro. Y enseguida, le quieren hacer una pregunta acá, ¿puede ser? ¿Vos querés hacer una pregunta, Marguerite? No, yo sí, una sola cosa quería hacer, porque uno de los datos es que el consumo de marihuana en los adolescentes no varió entre 2016 y 2021. En esos 5 años en que se legalizó la venta de marihuana, ¿no? O se reguló la venta de marihuana. No hubo incidencia, no sé si es una lectura que se puede hacer, pero no hubo incidencia en aquello que se alertaba como posible efecto contrario en la percepción del riesgo, y que hubiera más consumo entre los jóvenes y los adolescentes porque le perdieran el miedo. Aparentemente eso no pasó. Claro, acá hay dos anotaciones, ¿no? Una, el consumo de cannabis ya era alto antes de la regulación. Luego hubo un movimiento del 2014 al 2016 que aumentó unos puntos y después se mantuvo estable. Uruguay ya estaba con un nivel muy elevado de consumo y también un nivel bajo de percepción del riesgo. Ahora, la percepción del riesgo es un asunto muy delicado porque no funciona igual para todas las sustancias, no funciona igual si se consume o si no se consume, y no es lo mismo preguntar por la percepción del riesgo del consumo ocasional que del consumo frecuente. Claro. ¿Eso aplica para todo, Suárez? Sí, porque ¿qué pasa? Cuando en esta población que va a experimentar, por ejemplo, con cannabis, si yo le pregunto sobre la percepción, les preguntamos la percepción del riesgo de consumo frecuente, y todos tienen una alta percepción del consumo frecuente. Todos, eso no se ha modificado. Ahora, cuando le preguntamos el consumo ocasional, que es lo que ven, que es lo que viven, y que es lo que capaz que ellos piensan que van a hacer, voy a probar 1 o 2 veces, y después no voy a consumir más, esa sí bajó. Y es la que nosotros tenemos que controlar. Claro. Porque acá es como con el alcohol. Bueno, sí, no te va a hacer nada tomar 4 copas en una semana. Para si las tomas todas juntas te va a ser horrible. Entonces todo depende de cómo la población y la forma de consumo. Si los adolescentes, el principal riesgo que tienen es tener accidentes, tener conductas intrépidas, tener cuestiones asociadas a un consumo puntual. Acá en esta población es difícil encontrar una adicción. Igual nosotros medimos el riesgo de uso problemático de cannabis y en esa población, ¿no? Que nos da un 13%, ¿tá? Que ya va teniendo también estable. ¿Tá? Pero la mayoría de los casos es un uso social y ocasional. Entonces, pero del uso frecuente, en esta población todos tienen una percepción de riesgo alta. Bien. Entonces, es un concepto que hay que trabajarlo bastante y ver dónde es que nosotros apuntamos a trabajar, ¿no? Sí. Para que haga impacto. Y se puede decir cuál es el principal frente de batalla según estos resultados. Bueno, yo te diría que estos resultados y los anteriores, y que nosotros siempre hacemos hincapié, más allá que se exigen campañas publicitarias de prevención, que se hacen por redes, a los lugares donde los gurises interactúan. Se apuesta mucho, inclusive hasta por ley, a hacer prevención en el sistema educativo, pero a nosotros todos los datos nos demuestran que el partido se juega en el hogar, en la familia, en la protección de la familia temprana. No hay ninguna otra variable que actúe tanto sobre la prevención que lo que la familia, en cuanto a la transmisión de valores, en cuanto al cuidado, en cuanto al involucramiento con los gurises, tenga más fuerte. Te doy un ejemplo. El consumo de marihuana en el último año, si los padres toleran el consumo, el 53% de los chicos consumen. Si los padres no toleran ese consumo, baja el 12%. Para darte un ejemplo, solo con una sustancia de lo que implica la tolerancia y permisividad. Si están involucrados o no, nosotros tenemos toda una escala donde medimos, bueno, qué tan involucrados están los padres con los hijos en una serie de actividades. Bueno, por ejemplo, y para volver al ejemplo del cannabis,
si los padres están poco involucrados y le están dejando a los gurises como solos por la vida, el 40% consumió marihuana. Si en bandas tienen ese control, eso baja a menos de la mitad, ¿no? Entonces, supongo que igual esas ecuaciones no deben darse en el alcohol, porque la gran mayoría de los uruguayos toma alcohol. O sea que... está correcto, pero hay diferencias igual. Toleran 65%, no toleran 51%. Si están involucrados o no con el alcohol, por ejemplo, en el consumo alguna vez en el mes, que son como más habituales, 56 contra 43. Es menos, pero actúa igual. Pero igual tiene su peso, ¿no? Lógicamente. Entonces, y no hemos encontrado otro factor de riesgo más fuerte que este, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar antes de los 15 años, y bueno, reglas claras de los 15 años. Pero reglas claras para los jóvenes y para los adultos que viven en esa casa que también consumen. Claro. ¿No? Porque ahí también incide. Si uno va a mirar si no se consume, no se consume en el hogar, las diferencias son enormes. Y sí, porque hay un aval no explícito, si se quiere. Por ejemplo, cannabis en el hogar que consuman el último año, 47% de los jóvenes. Consumo de que los padres no consumen, 15%. ¿No? Te das cuenta que es 3 veces más. Entonces, realmente, esto se juega en las edades tempranas, porque los consumos habitualmente comienzan después de los 14, 15 años. Entonces, las reglas claras, los permisos y no permisos claros antes de los 15 años, y no le podemos pedir después al sistema educativo que corrija lo que no se hizo antes. No se le puede pedir porque no va a poder hacer. El sistema educativo te da valores, te da capital social, puede trabajar sobre casos puntuales con respecto al consumo, pero no le podemos pedir que el sistema educativo arregle todo. Suárez, la verdad que es muy interesante. Ojalá tuviéramos más tiempo, porque además es volver a poner sobre la mesa temas que los hablamos un día, después las noticias le pasan por arriba, y nos horrorizamos cuando viene el accidente, cuando viene el suicidio, cuando viene... En fin. Muchísimas gracias por su tiempo. Vale, hasta luego. Chao. Hacemos una pausa y ya venimos,